me permite llegar hasta el final de la transmisión porque estoy teniendo problemas con la carga del teléfono. Fui ayer a una compañía, a un dealer de Verizon Wireless y me dijeron que no tenía nada en el puerto de carga. Compré un cargador nuevo como costó 25 cañas y el tipo tampoco quiere cargar. Estoy en 9 de carga, deja ver hasta dónde me llega esto. Porque tengo una situación calamitosa con el teléfono. Y el teléfono me costó 1.300 y pico de dólares. No sé si tiene un virus, no sé si me puse a ver pornografía y se llenó de virus. No sé, la cosa es que el tipo no quiere cargar. Me le revisó el técnico el puerto de carga, no me da tampoco. Tiene la memoria llena tampoco. Tiene virus, no tiene virus. Compré un cargador nuevo, no me funcionó. Compré este otro, no me funcionó. Compré ese que está ahí, apenas carga. Y yo no voy a dar 1.300 pesos por tu teléfono. Lo siento mucho, pero creo que a mí, aquí mismo se acabó el canal de YouTube. No, no puedo, aunque quiera. Buenos días, maestros. Saludos a todos, bendiciones, un buen día para todos. Gracias por estar aquí. Feliz domingo de resurrección para todo el mundo. Y ya comenzamos. Gilbertico Pérez, buenos días. ¿Cómo tú andas? Saludos, profesor. Saludos a todos. Eh, estaba mirando que Maduro estaba tocándole el violín a Trump, felicitando a Donald Trump por la elección. El problema es que Biden no hizo nada, porque ellos albergaban en su corazón que ganara Kamala Harris, porque los demócratas no hicieron nada y teóricamente se les conformó y conjuró el fraude porque los demócratas no estaban para eso. Vamos a ver qué pasa ahora con Trump, qué presión hay. Esperemos que no sea lo mismo de la otra ocasión, donde Bolton amenazó con 5.000 marines para Colombia y al final todo fue más de lo mismo. Yo pienso que mientras el problema del Medio Oriente y Ucrania esté ahí, América Latina no será prioridad. De hecho, América Latina nunca ha sido prioridad para Estados Unidos. Es su traspatio. Desgraciadamente es así, tiene que haber pobre para que haya ricos. Y todos los conceptos de libertad, democracia, derechos humanos, tienen que ser vistos a la luz de los intereses, de los factores que están comprometidos y en juego. Entonces, tiene que haber pobre para que el rico viva a sus anchas y tenga quien le trabaje. En una plantación todos los campesinos de alrededor tienen que ser jornaleros, peones y labriegos, porque si no el dueño de la plantación no vive. Ángel Castro tenía un imperio ganadero, menos ganado, tenía como 1.000 y pico de reses, eran de la vieja, que vendía la botella hecha 5 pesos para Holguín todos los días. Salía en el tren de ellos. Él era rico, pero la vieja también, la vieja luchó mucho. Y, y todos los que estaban alrededor, tanto cubanos como no cubanos, estaban empobrecidos, vivían de su merced a la merced de los caprichos de Ángel Castro. El que paga siempre tiene debajo de él al que cobra. Y el que da de comer siempre tiene debajo de él al que come. Y lo mismo pasa en política. América Latina es el traspatio de Estados Unidos. Y es su cantera ideológica de obra no barata, porque eso es mentira de que en Estados Unidos los salarios son mentiras. Aquí todo el mundo por ley gana indocumentada en una cafetería, que ganas lo mismo que gana la documentada, eso es mentira. Y los que trabajan en los techos ganan 200, 170 pesos diarios. Y los de la construcción están sobre 150 pesos diarios. Eso es mentira, que trabajan por 5 pesos a la hora. ¿A algún trabajador agrícola en alguna finca por ahí que le pagan, no sé, tal vez de esos que trabajan en los nurseries que pagan 5 pesos a hora? Pero los que trabajan en los campos recogiendo ocre, fruta, eso ganan 200, 300 dólares diarios también.
que lo sé porque lo vi en Nebraska. En Nebraska estaba yo, perdón, ese mal costumbre de rascarse la garganta, pero imagínate, los comunistas yo tenía dos grandes problemas. Uno, la alergia a la sosa cáustica del jamón, que por cierto, alguien me escribió, un dermatólogo me escribió una receta ahí y me funcionó perfectamente, jamás me ha dado picazón. Y lo otro, lo que los comunyangas me provocaron esos años de encierro en esos inmundos y fríos calabozos. Eso acabó conmigo. Hasta las 9 de la mañana, así todos los días de mi vida. Y entonces, es su traspatio a América Latina, es su cantera. Yo estuve en Nebraska y vi la gente de México allí, de Salvador, recogiendo sandía, lo que nosotros decimos melón. Ellos le dicen melón al otro, al cantalupe, el melón de Castilla. Y esa gente recogía ahí 500 melones al día. Y ganaban 150 pesos diarios, $200 en Nebraska. Y los vi también piscando, ellos dicen piscar, manzana. Y le pagaban por 6 cajas plásticas esas de manzana, $180 a cada uno. Que las recogían 3 en la mañana y 3 en la tarde. Y ganaban buena plata. Entonces eso es mentira de que mano de obra barata. No. Lo que Estados Unidos recibe aquí es mano de obra no calificada que hace trabajos que los calificados de aquí no lo hacen. Entonces América Latina es el traspaso de ellos. Y hay que entender esto a nivel geopolítico. Vamos a ver qué Trump trae. Si Estados Unidos quiere, eso se acaba en 24 horas sin tirar un tiro. Un ultimátum. Hay que tener una posición firme con este tema como lo tuvo Reagan en los días de los problemas con la embajada de Teherán en Irán, cuando secuestraron a los 2000 y pico estudiantes aquellos. Que por cierto, en esa elección frente a Carter, Reagan era el candidato de menos posibilidad. Eran 5 aspirantes a la nominación republicana. Y cuando el entrevistador vino a hablar con él para reírse, dijo, bueno, ¿y cómo usted resolvería el problema de la embajada de Irán y de la expansión comunista del castrismo en Centroamérica, las guerrillas? ¿Cómo lo haría? Que iría a ver con el Papa, los rusos, Carter, con esa posición pusilánime. Reagan dijo que no. Reagan dijo, eso es fácil. Yo gano las elecciones, tengo que asumir el 20 de enero. Si el 18 no han soltado los rehenes, el 21 mando para allá a los marines. Yo tengo el ejército más poderoso del mundo y arraso con Irán. Dijo, le doy un pase para allá y un pase para acá y los traigo vivo o muerto, pero los traigo. El día 10 y pico lo soltaron a todos. Porque necesita una posición firme. A Mauri Castillo Rodríguez, el régimen de Maduro le queda poco de acuerdo a la posición que tome la primera democracia y potencia del mundo. Es la posición que tome Estados Unidos. No le queda poco porque el pueblo de Venezuela se va a tirar a las calles, soñar con que el Padrino López y el ejército lo abandonen es una tontería aquí. Le queda poco si Trump actúa con manos firmes, con carácter fuerte y con una fuerza mayor a la que tiene Maduro. No, la política no se cimienta sobre suposiciones, sobre conjeturas, sobre que, que sí, que tienen que pagar. ¿Quién les va a cobrar? Si el malapaga te tiene que pagar, si tú no eres capaz de cobrarle, no te va a pagar. Si no hay quien los eche del poder, no se van. No se van. La oposición venezolana no tiene poder para echarlos del poder. El pueblo de Venezuela no tiene poder para echarlos del poder porque ellos son una fuerza mayor. Ahora imagina si la oposición venezolana reunida, con dinero, con empresas allí, con 9, 10 millones de personas en las calles, con el 80% del electorado a favor de ellos, no lo han podido echar. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba
sin empresas, sin oposición, sin liderazgo, sin partidos políticos, sin prensa independiente, sin un exilio unido como es el venezolano, sin 9 millones de cubanos en la calle, se puede caer el régimen cuando lo tiene todo. Analiza, piensa, apaga la lengua y echa a andar el moropo para que nadie venga a manipularte, de que digan que los días del castrismo están contados. No están contados. Están contados si el ejército los abandona. Están contados si Trump manda a los marines. Están contados si el mundo, hay una resolución de la ONU que les dé 24 horas para irse. Pero si no es así, le quedan 62.000 milenios. Vine a decirte la verdad para que nadie te engañe ni te manipule, porque hay muchos especuladores y muchos manipuladores que se ceban con todo esto. Ahí tienes al Paparazzi Magazine. Se metió 15 días diciendo que el Tiger estaba vivo en Cuba, manipulando a la gente para vender. Y lo triste es que tiene 400.000 pendejos que le caen atrás toda esa mentira. Ahí tienes al coronel Alexander, que tiene un show de 20.000 personas conectadas para oír la misma tontería de todos los días, para decirte que la calle es la solución, cuando no es la solución la calle. La calle es la solución cuando hay organización, cuando hay presión internacional, cuando tienes detrás de ti la palabra de honor del ejército más poderoso del mundo, que le diga a los Castro, si los toca voy para allá con todo. Pero si eso no ocurre, no se puede. Tú no puedes salir a cazar tigres con tirapiedra. A escupías no se gana ninguna guerra. Es dinero, más dinero y más dinero lo que necesitas para ganar una guerra. Y el pueblo de Cuba, tú coges 20 cubanos, los sacudes así por las patas y entre los 20 no hacen $1. Porque el régimen se encargó de empobrecerte para que tú no le puedas hacer nada. Un hombre desnudo no puede hacer nada frente al que tiene todos los abrigos. O se acopla al buen vivir del que tiene los abrigos o muere de frío. Y le pasa como le pasó a la gallina de Stalin. Luego le pasa como el indio que tenía que ir a ver al gringo todos los días. La historia que siempre te cuento, indio cazar, no tener con qué cazar. Si indio no cazar, familia de indio morirá de hambre. Tú tener buena arma, prestar a indio para indio cazar. Si el gringo no se la prestaba, el indio se moría de hambre. Mira la película Tortillas y Frijoles, o quién paga la cuenta. Alguien tiene que pagar la cuenta, alguien tiene que pagar el precio de la libertad. La libertad se conquista con el filo del machete. Sin sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. El hombre estaba muerto en sus pecados y por eso Cristo vino a morir. Si no viene Cristo a morir, el hombre estuviera condenado a la separación eterna de Dios. No te engañes. Le queda poco si Estados Unidos toma una posición firme y le dan un ultimátum. Le queda poco si la OTAN actúa junto a Trump. Pero sí es más de lo mismo de lo que pasó hace 5 años, cuando Guaidó se autoproclamó presidente y se dieron los sucesos de Cúcuta y el mundo reconoció a Guaidó y al final nada pasó. Entonces es más del mismo show, es una prolongación de las escenas de esta obra de teatro que estamos acostumbrados a ver en esta América convulsa y empobrecida. La realidad es diferente. Maduro perdió las elecciones y tiene en contra varios gobiernos, pero no estar en contra no puede ser de palabra, hay que tomar acción. Como dijo el comandante jefe, hacen falta hechos. Hechos. Sin hechos no hay nada. Papeles son papeles, cartas son cartas. Promesas de los hombres todas son falsas. Es prometer hasta meter. Después de metido, nada cumplido. No basta, dijo Fidel Castro en Naciones Unidas, basta ya de promesa, hacen falta hechos. Hay que actuar. Las cosas no ocurren porque sí. Hay que hacer que las cosas sean con la acción.
Adalberto Osorio, muchísima verdad, maestro. Usted sabe que estoy en Cuba. Aquí las personas están normales. Mucho ron, dominó y fiesta. Claro que sí, porque es que el populacho piensa así. Y el régimen sabe que los soldados no definen una batalla. La batalla la definen los generales. ¿Quién combate en la batalla? El soldado. ¿Quién es el que pone la vida? El soldado. Sin embargo, ¿quién es el que triunfó? El general. ¿Quién peleó aquel día en Isus, en Gránico, en Gaugamela? El ejército greco-macedonio. ¿Y quién ganó? Alejandro. ¿Quién peleó en el Piamonte, en la campaña de Egipto, en Austerlitz, en Marengo? El ejército francés. ¿Y quién se llevó la victoria? Napoleón. Y así. Los pueblos no deciden ni piensan nada. Los pueblos son esa masa inerte de cordero, de carnero. Y el pastor es el que decide para dónde van y qué rumbo cogen. A esta la vas a llevar para que le saque la lana, a esta la vamos a hacer estofado de cordero. Los pueblos no piensan, no deciden nada. Fíjate si es así que cuando te estaba explicando el otro día del por qué el voto electoral en la Constitución americana, voto popular, es porque los padres fundadores entendieron que los pueblos no piensan, que la gente común y corriente no sabe de política, que para saber de política hay que conocer de leyes. Por eso la democracia participativa es un fracaso, debe ser representativa. Yo te elijo a ti que sabes de leyes para que tú me representes frente al gobierno de mi nación, para que mis intereses estén representados y defendidos por ti, que sabes lo que yo no sé. ¿Entiendes? Tú no puedes llevar a una subasta, a un remate de venta de ganado, a un hombre, a un mecánico que no sabe nada de vaca. Tú tienes que buscar a un peón que conozca el oficio y llevarlo allí, que él sabe cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál está enfermo, que él sabe lo que es una arroba, cómo está la arroba, porque él sabe de eso. Tú no puedes llevar a un peón de ganado a una subasta de carro, tienes que llevar a un mecánico. Tienes que llevar a un dueño de un dealer que sabe. Y en la democracia es lo mismo. No puede ser participativa. No es porque salió el populista de una esquina que no sabe nada de mecánica y se va a sentar en un parlamento a hacer leyes. Por eso que en Cuba no fluye nada, porque todo el que está allí en el parlamento, aparte de que no saben nada, tampoco pueden elegir nada porque no tienen derecho ninguno. Son un esclavo más. Pero tampoco Josué Palacio no sabe nada de leyes. Ni sabe nada Gerardo el de los 5, ni Alberto el de los 7. Y nadie sabe nada de leyes. Hay que estudiar ciencias políticas o derecho para saber de leyes. Hay que estudiar relaciones internacionales o periodismo o comunicación social para saber de leyes. Hay que leer sobre política, sobre historia política, sobre geografía económica y política. De lo contrario, tú no sabes lo que vas a hacer a la hora de decidir. Tú tienes que saber cómo funciona el mundo, cuáles son los intereses de las potencias, cuáles son las áreas de mayor conflicto y cuáles son los intereses económicos de la China en el área o de Rusia en la región. Tú no puedes llevar a un tipo que se pasa la noche entera en el gogó, masturbándose y pagando bailecitos eróticos, para que vaya al Parlamento Europeo y dé una arenga el Día de los Derechos Humanos. Él sabe de jevita, de tetita de goma, de objetos sexuales, de bares, de cantinas, de cuál es la puta más rica que baila en el gogó. Él sabe de eso. Entonces, está en un lugar donde no debe estar. Entonces, la política es igual. ¿Entiende cómo funciona? A los pueblos no les interesa la política. Es un grupito de hombres que lleva en sí el peso de una nación. La gente está para lo suyo, para beber, para gozar, para tomar, para divertirse. Y más en un país donde los hombres no tienen sueños ni anhelos. Lo único que queda es diversión. Por eso que en los años difíciles del periodo especial, Fidel Castro inundó el país de cigarros, alcohol, cerveza, pipi, toro prieto. Deja que se emborrachen, tienen hambre. Y no. Si ellos están bebiendo en un parque y hay música cada ahí de un carro con batería,
y está el termo 24 horas, a ellos no les va a importar que no haya corriente ni cerveza, ni comida. Se comieron un pan o lo que apareció y a beber y a hacer sexo, porque al pueblo es así, al pueblo dale pan y circo. Todo eso obedeció una estrategia. ¿Por qué bloqueaste el envío de Raidel Ramírez? Porque Raidel Ramírez tiene 50 años y todavía no ha madurado. Me dijo que los Pampers era para el viejito Brusón que se estaba cagando. Porque le faltó respeto a Brusón. Por eso lo saqué de la directa. Usted juegue con el mono, pero no juegue con la cadena, ¿ok? A Brusón no le puede faltar respeto a nadie aquí, ni nadie. En ningún lugar le puede faltar respeto aquí a nadie. Esta directa no es para eso. Esto es un espacio para aprender y el relajo aquí es con orden. Que se abra otro perfil y entre por otro perfil. Y que cuando entre compuesto o que no entre. Como le hice al Pinky ayer. Que yo estaba hablando de medicamentos, empezó a hablar de pastillas sexuales. Si usted tiene problemas sexuales, Pinky, tome pastillas usted. Todavía por acá no las necesitamos. O yo, compóngase o lo compongo. Usted se ubica en esta dirección o yo lo ubico. No, dígale al impío ese que yo no puedo darle la libertad. Que abra otro perfil y entre. Pinky, compóngase Pinky, o lo componemos, o yo. Un abrazo grande a todos los que se han conectado. Es que a los comunistas no hay que sacarlos de ningún lugar, ni hay que matar a comunistas, ni hay que matar a árabes, ni hay que matar a judíos, ni hay que matar a islámicos, ni hay que... No. No hay que hacer nada de eso. Hay que hacer como hizo el Estado de Israel, una constitución incluyente. Israel es el único país donde los judíos tienen santuarios para adorar en su propia tierra. Y en Israel hay islámicos que adoran en la tierra nuestra. Y ahí están los cristianos, ahí está el Santo Sepulcro, está la iglesia de Natividad, está el monasterio en el Sinaí, ahí está el pozo de Jacob, lugar venerado por cristianos, judíos, musulmanes. Y el Estado de Israel tiene una política que incluye a todo el mundo. En el Parlamento de Israel hay legisladores árabes y legisladores cristianos. ¿Por qué los árabes no pueden hacer lo mismo? Hay una constitución que el Partido Comunista en Cuba existía antes de la revolución. No tiene nada que ver con esta desgracia. Yo puedo dejar a los Castro ahí una constitución que diga que usted puede gobernar 4 u 8 años. Y se tiene que ir. Más nada. Y que en este país hay propiedad privada y que el Estado no legislará en materia económica, como no legislará en materia de religión. Y se acabó. No, que vamos a meter ahora a la empresa socialista. No, aquí hay una constitución que dice que no.
Y aquí hay una Fuerza Armada que no representa a la Constitución y los militares no son miembros de ningún partido ni tampoco tienen derecho al voto, son militares, no pueden votar. Ellos están para velar que se cumpla la Constitución. Los militares son la Guardia Revolucionaria iraní que cuida la revolución de la Ayatollah. Bueno, en una democracia el ejército es constitucional, es de la nación, no es de ningún partido político como es en Cuba y no es de nadie. Usted, el partido ganó la elección, ¿qué va a hacer usted? No, yo voy a coger ahora y voy a poner los CDR. No, aquí eso no se puede hacer, aquí hay libertad. No, voy a hacer la FMC. Tampoco, señor. No, vamos a meter la ley de peligro. No, aquí los tribunales son independientes. Aquí no se puede juzgar a las personas sin habeas corpus. Y se acabó, deja a los comunistas ahí. Partido Comunista de Cuba, Partido Comunista de Cuba. No, los Castro están ricos, no, hay que ver de dónde vino la fortuna. Los Castro lo único que tienen es la hacienda del padre A. 10.000 hectáreas de tierra que tienen allá en Oriente. Los demás se lo robaron, hay que quitárselo. Sencillo como eso. Raúl Castro lo cogimos, ¿qué? Tantos crímenes, ¿qué dice la ley? ¿Que hay que fusilarlo? ¿Hay una ley para fusilarlo? Sí. Ahora tráeme la comisión médica, tiene 100 años. ¿Es punible de delitos? No. Suéltalo, es la ley. Es la cabrona ley. Tiene que imperar el imperio de la ley. No puede ser una nación cimentada sobre capricho, sobre dolor, sobre resentimiento, sobre vender. No puede ser. Es la ley. Que tiene que ser para unos y para otros igual. Que dentro de ella tiene que estar metido el presidente y también el carbonero. Todo el mundo, de lo contrario, es lo mismo con lo mismo. Habrás cambiado la bodega por el supermercado, has cambiado la tiranía por la democracia, pero sigue siendo impunidad. No puede ser así. ¿Qué cosa es una VPN? ¿Qué cosa es una VPN? ¿Qué es eso? No, chicos, porque es que el pueblo, Alain, los pueblos no deciden nada, chicos. Los pueblos son como los niños de una casa. ¿Qué deciden los niños frente a los padres? Nada. ¿Qué puede hacer un niño? Nada. ¿Cuál era mi temor siempre? Señor, presérveme la vida hasta que mi último hijo pueda... Cuando Neymar maneje y se gane la vida, ya me puede llevar de este mundo. Pero todavía no, porque él nada más tiene 15 años. Los pueblos son igual, los pueblos no deciden nada.
Tú tienes que entender el comportamiento del pueblo. Y los Castro lo saben. Y los Castro lo saben. ¿Por qué los Castro tienen preso a la gente de Julio? Eso fue para dar un escarmiento. Voy a hablar así, toda esa mano de negro, chancletero que había en las calles en Julio, 90% que era metralla viva, eso no le hace daño ni al gobierno ninguno. El gobierno tiene esto, las armas. Más nada. Olvídese de eso. No le hace nada. No es un problema de estar armado ni desarmado. No es así. No es así. El movimiento 26 de julio venció a Batista porque estaba armado. Voy a preguntar aquí a ver si mi público tiene 1 miligramo de sustancia gris en el cerebro. ¿Tú crees que Fidel Castro venció, el directorio venció, el Partido Socialista venció, la Confederación Obrera Católica de Cuba venció, el Partido Auténtico venció y los grupos que se armaron contra Batista vencieron porque estaban armados? Fue por eso que vencieron. Estoy preguntando, ¿vencieron porque estaban armados? José Cárdenas, ¿no qué? No que Carmen Dawson. Vencieron porque estaban armados. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba, porque esté armado, va a vencer a los Castro? No, estaba armado el movimiento 26 de julio, el directorio también. La gente que fue a Palacio, el directorio, estaba el Partido Socialista Popular. La acción a Palacio fue una acción conjunta entre el Partido Socialista Popular y el directorio. Y los muchachos de Humboldt eran del directorio. Y los sucesos de la embajada de Haití eran los muchachos del directorio el 26. Y la muerte de Blanco Rito fue el directorio. La muerte de Galvez, que mató a Conley, era el 26. Y la gente del Corintia que mató a Conley era del Partido Auténtico. Y el Curita era del 26 de julio, pero anterior pertenecía a la Confederación Católica de los Caballeros Católicos de Cuba. ¿Tenían convicción y se juntaron? Tampoco. No vencieron ni porque tenían convicción y se juntaron, ni vencieron porque estaban armados. Porque los mambises tenían convicción y se juntaron y estaban armados y no vencieron. ¿Por qué la capucha tiene que estar aquí? Los tengo unos niños que no saben nada. Porque estaban organizados. Porque el éxito del triunfo en la vida es la organización. Cuando usted llega a una casa mira, usted se empata ahora con una jevita. Linda la jevita. Usted va a la casa. Y desde el momento que usted abre la puerta, usted sabe si hay futuro ahí o no hay. Y usted llega, usted ve aquella pulcritud. Y usted ve una agenda y todo está en la agenda ordenada. Y en el refrigerador hay un papel. Hoy se come malanga con bacalao. Y usted ve el cesto del perro, comida de perro. Y usted ve los bloomers donde van, las medias donde van. Usted ve los documentos del carro. Usted ve su tarjeta. Usted dice, aquí hay futuro porque aquí hay organización. Usted llega a la casa y se encuentra una jeva y usted entró y aquella cama es un nido y el perro arriba de la cama y aquella loza sin lavar y aquel baño un bloomer por allá embarrado de secreción criquística y usted ve por allá, váyase de ahí, corra, que ahí lo que hay es fracaso. Eso no tiene nada que ofrecerle a usted. Arranque, ponga pie en polvorosa. El pueblo de Cuba es eso. Esa casa donde la cama es un nido, no lavan la ropa, los vehículos llenos de tierra en el piso con todos los juguetes regados, y aquella mujer se levanta por la mañana y con el pijama va a la escuela, y una grencha por aquí, ni agua se echó en la papaya. Ese es el pueblo de Cuba. Ahora vaya a Japón, vaya a Singapur, vaya a Israel, vaya a Canadá,
organización, determinantes y fundamentales para lograr algo. El 26 de julio ganó porque estaba organizado. Ganó el directorio porque estaba organizado. Ganaron porque se organizaron. No era porque estaban armados ni tenían convicciones para luchar. Porque los mambises se juntaron, tenían convicciones, estaban armados y tenían dinero y perdieron la guerra. ¿Por qué la perdieron? Por la indisciplina, por el caudillismo, por el regionalismo y por la falta de unidad. Sin embargo, Fidel Castro se juntó con todo. Fueron a México, hicieron el Pacto de México 30 de julio del 55, del 56. Y el ataque a Palacio fue una acción conjunta de ese pacto, de esa organización. Y el desembarco en Playa Puerto Rico del Corintia fue parte de ese pacto político. Y la 100 bombas que puso el curita fue parte de ese pacto político. Y el alzamiento del 30 de noviembre fue parte de ese pacto político y de esa organización. ¿Pero por qué fracasó la guerra? Porque cuando le dijeron al general Calixto García, Vicente García, ya los reclutas, ya llegaron las expediciones, están en las villas armadas, hay un contingente de 25.000 hombres en las villas, y el Estado Mayor del Ejército le dio la orden de partir. ¿Qué hicieron? Se fueron a comer lechón y a gozar. Y se rebeló Calixto y Vicente García y no fueron. Organización. ¿Usted quiere tener dinero? Organícese. A ver. Lunes me gané 200. Tantos son de Diana. Tanto es de gasolina. Gasté un pomito de aceite para el carro. Me tomé una soda, me comí un pancito y regalé $2 a un mendigo. De Diana son 100, míos son 98. De esos 98, 30% es para el camión, 20% para yo guardar y el resto es para yo vivir. Todos los días tienes que tener disciplina. No te puedes levantar un día a trabajar a las 6 de la mañana y otro día a las 4 de la tarde. Todo tienes que hacerlo con un método en la mano. Por eso a los japoneses les ha funcionado tan bien. De lo contrario no funciona. Y esta raza nuestra tiene su aderezo. No funciona. Oye, policía, venga. Mira, compara los dos grupos. La metralla que había en julio en las calles. Oye, policía, venga, ya ganela. Sin embargo, iba a ver el grupo de intelectuales del decreto 345, aquellos que estaban frente al Ministerio de Cultura, donde el impío y cobarde del Pidio le dio una bofetada a alguien, y los veías con un cartelito que decía no al decreto 348. Una diferencia enorme. Entonces ese pueblo de chicharrones y café con leche, su rupia de galleta y pan, ese pueblo de limoneros, de tarjeteros, de enseñadores de la crica por la red, no es posible la libertad para un pueblo en esas condiciones. No es posible. Capullo, usted lee libros de historia que yo nunca vi. Recomiéndame alguno. Es que no te puedo recomendar ningún libro de historia porque los libros de historia que yo leí hace 40 o 50 años. Ya esa pedagogía no existe y los Castro silenciaron eso. Toda la información que yo tengo no es de libros de historia. Es que yo tuve acceso al Archivo Nacional de Cuba, donde estaban los originales de todos los documentos que se expidieron por cédula real en Cuba. Yo tuve acceso a la Biblioteca Nacional. Yo leí todos los números de Bohemia que se publicaron en Cuba. Yo llegué a La Habana con 10 para 11 años. La primera vez que fui a La Habana. Y cuando pasé una mañana, imagínate, venía un vecino del campo, nunca había visto nada. Yo lo único que había visto en mi vida era platanales, campos de caña, los arroyos serpenteantes de la sierra, animales, y apenas, creo que nunca había ido al pueblo en la vida, nunca había visto un pueblo, jamás he visto una estación de ferrocarriles, ni un avión, yo no había visto nada de eso. Y mi madre tenía dinero, en mi casa siempre hubo mucha plata. Nosotros éramos ricos en el comunismo.
Cuando la gente ganaba 165 pesos, abuela tenía 350,000 pesos y abuelo tenía medio millón de pesos. Y mi madre tenía 70, 80,000 pesos. En mi casa habían 30 y pico de reses, habían 40 o 50 marranas, había más de 1,000 gallinas, había una finca sembrada de plátano, había un cañaveral inmenso, había café que no era muy bueno, abuelo lo desechó después. Se cogía arroz, no se compraba comida, abuela vendía en todas las estaciones, abuela salía y vendía. En mi casa habían 70, 80 matas de limón criollo y se ponían ovaditas las matas y corrían para los arroyos que hayan por millones. Y mi tío Ramón se los recogía todas las tardes. Mi tío Ramón era un buen hijo, yo creo que era el mejor hijo de mi abuela. Él era comunista, pero él tenía una obsesión por su mamá. Él le decía mamá. Y abuela siempre tenía un jarrito con unas brasitas y siempre le tenía café. Y él llegaba y le recogía a mi abuela 4 o 5 sacos de limones todas las tardes en el río. Y se lo daba a abuela. Y abuela los vendía a peseta. Venía un hombre de Guayo y se lo compraba a toda abuela. Abuela los vendía a 4 por peso. 4 por peso, sí, por peso cubano. No, 4 por peseta, 4 por peso. 4 por peseta. Y él lo vendía creo que a 10 kilos en el pueblo, pero sacos de limones. Y abuela hacía 10 o 20 pesos por cada saco de limón en aquella época. Y en el tiempo del mamoncillo, abuela nos subía, íbamos con un primo que teníamos que se llamaba One, y subía allá las matas mamoncillo, bajaba 100, 200 macetas mamoncillo. Y entonces teníamos una perrita que se llamaba Motica, que era grande, y un perro que teníamos en la casa se llamaba Islán. Y abuelo nos los ensillaba y salíamos por todo el pueblo con 100, 200 macetas mamoncillo. Yo, mi primer line, Monguillo, Moquillo, a vender mamoncillo por el pueblo. Y llegábamos a la casa y por cada 10 pesos que vendíamos, abuela nos daba 5. 5 a mí, 5 a Elaine, 5 a Monguillo. Y ella se cogía 5. Y abuela, tú cogiste más, cállese la boca, usted no sabe andar con duros, me decía. Y tenía dinero, entonces llegamos a La Habana y imagina que yo para aquellas vacaciones en La Habana, primera, abuela me dio 500 pesos cubanos. Y entonces yo llegaba y llegué, imagínate, un guajirito que hablaba así con ese hablita del campo. Cuando yo me levanto una mañana en el barrio aquel, pues tenía unos primos que sí habían nacido en La Habana. Me levanto en aquel barrio con aquel cantadito. Todos aquellos negritos se ruborizaron. No iban a orientar a La Habana en aquella época muy poco. Oye, ¿dónde tú eres? Porque tú hablas así. Y entonces, esos muchachos jugando 4 esquinas, jugando chapitas. Y todos esos negritos de La Habana, descalzos por todos esos barrios en bicicleta. Y eran los mejores momentos de mi vida, aquellas vacaciones, y corriendo abajo al aguacero para allá, para un copelita que hay en la esquina de Monte, en el Tencén ahí de Monte, donde estaba el Ditú, había un copelita. Valía 5 centavos. Todas aquellas muchacheras y todos aquellos negritos que eran, tú sabes, los negritos de La Habana son un demonio, llegaban allí, oye, la tía, dame uno, y se lo regalaban. Y corriendo y jugando jugábamos un equipo de pelota de la gente de Jesús María con la gente ahí en la explanada del Capitolio atrás. Y como yo era un guajiro del campo, que estaba acostumbrado a tumbar mangos allá en aquellas matas, tenía un quimbe, decía, óyeme, el tremendo quimbe que tiene el guajiro. Y me ponían a pichar a mí, yo quería arrancar a aquel muchacho, un animal. Tenía un miedo, nadie me batía. Y entonces yo llego un día allí y descubro un hombre que tenía una cámara esa del tiempo de Charles Chaplin tirando fotos. Y aquello me llamó la atención. Y mientras me tiré una foto, valía la foto 20 kilos. Veo al lado un hombre sentado con un traje, un viejito como 90 años, flaquito, con un sombrero huevo frito, vestido con la ropa de la época y me llamó la atención. Pues ya había leído una novela que se llamaba El Primo Pons. Ya con 9 años la había leído, El Primo Pons, que era la historia que escribió Balzac sobre un hombre de la nobleza que vestía en la Francia del siglo XIX como si estuviera en el siglo XV.
Y vi al viejito, me acordé del primo Pongo y me acerqué. Cuando me acerqué, el viejito tenía una carretilla de chivichana de cajebola esa y unos nylon. Y en la escalinata del Capitolio tenía como 20 o 30 cajas de aquellas que eran de del combinado avícola grande, donde venían las gallinas abiertas, llenas de revistas. Y empecé a hablar con él. Y le digo, ¿y para qué son los libros? Y me dijo, no, yo los alquilo. ¿Cómo te los alquilas? Digo, sí. Yo cobro 20 centavos, 5 revistas, un peso. Una hora por revista, a 20 centavos. Yo tenía dinero, el otro día vine con plata. Me iba a dar todos los días 10 pesos para andar. Yo le pagaba a todos esos negritos, no tenían nada. Íbamos al Tencent de Galeano y nos daban un cartucho de pastillita, cocotazo, africanita, como habían cosas. Un guajirito ese nunca había visto nada. Yo lo que había comido era chirimoya y pullita de aquella que hacía abuela de miel de abeja, y coquitos y turrón de maní, esas cosas, pero chocolate, helado, eso no existía en esas lomas. Llegaba ya al Tencent, un bocadito así valía 10 kilos. Éramos 5 muchachitos, 50 kilos, con 5 jarras así de helado, valían 20 kilos. Me daban 10 pesos, siempre miraba con 4 o 6 pesos para atrás. Y yo me sentaba allí al Capitolio, compraba un paquete de pastillitas grandes. Y mientras los muchachos estábamos jugando pelota, yo estaba sentado leyendo. Y así me metí las vacaciones de 3 o 4 años leyendo, y leí miles de revistas de esas. Y ahí saqué toda esa información porque se publicaba. Ahí estaba el diario La Marina, estaba la revista La Marina, ahí estaba Cartel. Y ese hombre tenía selecciones, Mecánica Popular, tenía un periódico que se editaba en La Habana, que lo editaban una sociedad de Abacua en La Habana, se llamaba El Cimarrón, El Chicharrón, que ahí hablaban de guapería y de que Juan mató. Ahí fue donde leí yo la verdadera historia de Yarini, que lo mató Lotó por el Chulo y San Isidro. Eso lo leí yo ahí. Ahí leí la historia de la Macorina, ahí leí la historia de de del Caballero de París, ahí leí la historia de los Arzugaray, de los Menocal, de los Gómez Mena. Ahí veía las fotos de ellos, las fiestas, todo estaba ahí. Era la crónica roja del país, estaba en Bohemia, estaba en Selecciones, estaba en Mecánica Popular. Ahí lo leí todo. Estaban los periódicos de todo el país, estaba el país, estaba el mundo, estaba el Tiempo, que lo editaba, el Tiempo, que lo editaba este que mataron en Estados Unidos, Maferrer, tenía un periódico que se llamaba El Tiempo, y otro que se llamaba La República. Uno tenía en Santiago y el otro lo tenía en San José, entre Conde y Soledad, en La Habana. Ahí estaba todo, yo lo leí todo ahí. Entonces, ¿qué libro de historia te voy a recomendar? Leer Breve Historia de Cuba de Sergio Guerra Vilaboy, pero no sé si existe ese libro ya. Porque si te recomiendo leer Hortensia Pichardo, Historia de Cuba por Hortensia Pichardo, hasta hoy no se sabe si Hortensia Pichardo era de tendencia izquierda o no era de tendencia izquierda. Hay que leer mucho de muchos temas y después tú comparas lo que más alumbre sobre un tema, tú lo acercas a la realidad. ¿Me entiendes?
Iraica Galvez. Iraica, qué nombre más. Tú sabes que no, tú sabes que no, tú sabes que no. Yo tengo más de 200 amigos habaneros negros de esa época, casi todos negros y negritas. Y por una de esas muchachas fue que yo conocí a Susana, la madre de mi segundo hijo. Y tú sabes que ese odio entre el campo y la gente de La Habana es de los 90 para acá, cuando el señor aquel que gobernaba Cuba empezó a hablar de palestinos y de que sin tierra, el primer sin tierra era él, su tierra era el feudo de Oriente. Y como ese pueblo se va detrás de cualquier cosa, empezaron a decirle palestinos a las personas que estaban llegando a La Habana, huyéndole a la miseria que él mismo había creado. Pero en esos años no. En esos años era una maravilla. Que la gente del campo fuera a La Habana, los habaneros los recibían con un orgullo enorme. Yo recuerdo que mi madre, la primera vez que llegamos, habían dos mulatos de servicio militar, unos muchachos de 18, 20 años. Y estaban los carros de prevención frente a la estación central. Y esos muchachos habían llegado del Ejército Juvenil de Trabajo. Y estaban vestidos no con la ropa del ejército normal, sino con la ropa del ejército juvenil del trabajo. Pues yo tenía un uniforme de gala que tenía como unos cuadros aquí. Y mi madre estaba allí con unas cajas de plátano, cosas que llevaba el cura de la iglesia de Jesús María. Y en esa época no había visitaxi, lo que habían eran unos carretilleros que cargaban cosas. Y aquellos muchachos, cada uno cogió una caja de aquella y se la pegó al hombro. Y fuimos hasta la iglesia, ellos eran de allí del barrio de Jesús María. Y unos muchachos con había una decencia. No había ladrones, ni en los años 80 con Fidel Castro, ni habían arrebatadores. Y todas las paradas de las guaguas estaban limpiecitas y las guaguas eran una maravilla. Yo recuerdo que me impactó mucho ver, nunca en la vida había visto santeros en la vida. Eso no existía donde yo vivía. Y veía aquellas mujeres vestidas con aquella cantidad de hechas santos y se decían todas esas cosas que se dicen ellos, Uburuboya, Uburón, Uburicheche, santo, y se hacían así. Yo decía, entonces me acordé de una novela que había leído sobre la época, Cecilia Valdejo, Loma del Ángel de Cirilo Villaverde, que él es contemporáneo con los hechos. En 1848 se publicó la novela. Y me acordé de aquello y lo vi. Y entonces veía aquellas negronas que tenían todas las manos llenas de pulsos de esclavita y de pulsos de oro. Oro bueno. Todavía el comandante no había puesto la tienda del oro. Cuando él se dio cuenta, rápido, ñampiti, corrieron para todo el mundo. Y se quedaban dormidas en las icaras, en los articulados. Se quedaban dormidas con la cabeza en la ventanilla y aquellas cadenas le colgaban. Y nadie le arrebataba nada. No habían ladrones, no habían rateros, no había nada. Era la sociedad perfecta. A todos los lugares que tú ibas, lo que se respiraba era un aire de revolución. Todos los habaneros eran comunistas, era comunista todo el mundo. Y en todos los negocios, aquello era una maravilla. Era la época de la rectificación de errores, todavía no se asomaban los aires de la perestroika en la soviética. Era el año 80 por ahí. 83, 84, eran los días de la guerra de Granada, 88, 83, que el país entero todo el mundo estaba loco por ir para allá en los barrios. Yo me acuerdo que estaba en La Habana en esa época, en Marianao, y estaban todos aquellos negros locos porque Fidel los mandara para Granada para matar a la 82 División. El país estaba engañado y nubilado con el castrismo. Y había una decencia enorme. Y La Habana era una ciudad limpia, no había basura en ningún lugar.
y no había delincuencia y la gente no era mal hablada y no veía manifestaciones de amor en público, ver homosexuales en las calles. Las mujeres lesbianas que se comentaban que eran lesbianas porque no se habían casado, porque alguien contaba que había tenido, pero una lesbiana era una feminista, una mujer femenina, un homosexual, un caballero. Y nadie se metía con ellos. Hasta ese momento no se habían dado los actos de repudio. No, ya había pasado el Mariel y parece que estaba en esa época de la rectificación de errores. Él quería tapar el huequito del bochorno de los años 80. Y veían a la gente del campo con una alegría enorme. Oye, ¿cómo es eso allá? Es verdad que ustedes se acuestan con las gallinas, se acuestan con los animales, todo eso te lo preguntan ellos. Pues en La Habana no se hace nada de eso. ¿Y cómo son los ríos? Oye, las guajiritas, es verdad que ustedes se enamoran tirando piedras en los ríos, todas esas cosas decían ellos. Pero muy bueno, muy bueno. Con ellos fui al Parque Lenin, con ellos fui al zoológico, con ellos fui a la War, no conocía nada de eso. Íbamos corriendo todos los días, la trulla de muchachitos, abajo los aguaceros, desde la iglesia de Jesús María a Copelia, a tomarnos un sondi, con el puñadito de dinero aquí en la mano, todos los muchachitos, un peso 20 kilos. Y llegábamos allá y comíamos. Una ensalada valía $1, algo así, con un poco de marquesita. Y después nos quedábamos allí. Y todos aquellos negritos que tienen una habilidad, sacas unos bandiditos. Oye, la tía, dame ahí algo, esto es partido. Y te daban 4 o 5 copitas y tú te lo tomabas. Yo no pedía nada, tú sabes. Son unos bandidos, son muchachitos. Los habaneros siempre tuvieron más habilidades para vivir. Pero yo tuve una infancia maravillosa. Gracias a mis abuelos. Y a esos poquitos años en que el comunismo quería vender una panacea en América Latina y Cuba era su vitrinita. Mana. Iraida Galvez. Pero si los Estados Unidos no ven al pueblo pidiendo libertad, ellos no van a hacer nada. Por eso Taola les dice eso. Ellos tienen que manifestarse. Iraida, en julio 11, 12, 13, 14 y 15, 68 pueblos se tiraron a las calles manifestándose. Incluso hubo un muerto. Por esa razón hay 1.200 presos. Y los americanos no hicieron nada. Ni fueron allí a hacer nada. Y el hoy no senador, pero en aquella época sí, Bob Menéndez, dijo que allí los marines no iban a hacer nada, que eso era una tontería soñar con tropas americanas en Cuba, que eso no era problema de Estados Unidos. Entonces la calle no es la solución al problema de Cuba. La solución al problema de Cuba está en la organización de los hombres que tienen recursos para la libertad. Una rebelión no es una revuelta. Lo que hubo en Cuba fue una revuelta. Por eso fue pacificada. Una rebelión nace del compromiso, de la conciencia de los hombres que han entendido que llegó la hora de tocar la campana de la libertad. Hay que tener una convicción ideológica para rebelarse. No es la rebelión cimentada porque hay hambre y hay apagones, porque entonces te dan de comer y te ponen la corriente y se acabó la rebelión. Y por eso es que las rebeliones no llegan a ningún lado. La gente sale a dar cacerolazo, le ponen la corriente y se van para la casa. ¿Estaban en contra del comunismo? No, estaban bravos porque no había corriente. Ahora, si tú dijeras, les ponen la corriente, le arreglan el país, se lo ponen del primer mundo y todavía siguen protestando, ahí sí ganamos la pelea. Entonces la solución no es la calle. La solución es organizar al pueblo y primero tiene que hacerlo el exilio, que es el que sabe lo que hay que hacer, que es el que tiene contactos internacionales, que es el que tiene madurez política, que es el que tiene visión política, que es el que está en la libertad, que conoce desde afuera lo que está pasando allí y que tiene con qué actuar. No basta con desear ir a la guerra, hay que tener con qué ir a la guerra. Hay que estar organizado y preparado para ir a la guerra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Y quién de vosotros si va a construir una casa,
primero uno se siente y calcula, no vaya a ser que a medio camino se quede sin materiales y se termina la obra ahí. Y es lo que pasa. Tú no puedes salir a la desbandada porque por el medio del camino los Castro van a hacer su jugada y te van a derrotar antes que llegue a tu objetivo, que es la libertad. No es así. Poner al pueblo de Cuba en las calles no va a llevar a los marines a Cuba. Si en julio estuvieron en las calles y tan lejos de enviarlos para salvar a Castro cuando lo recogió en la calle. Los sucesos de la embajada del Mariel, habían 10.000 personas allí, se creó un caos político. ¿Y qué hizo Carter? ¿Mandó los marines? No. Los recibió en Estados Unidos para aligerarle la presión social a Castro. Cuando las revueltas de Camarioca, tampoco. Habilitaron Camarioca para que vinieran para el imperio y para la panacea de la libertad americana. Cuando los vuelos de la libertad, igual. Cuando el Escambray, igual. Cuando Bahía de Cochino, igual. Entonces, no se puede pensar aquí que los americanos son amigos de la libertad. Ellos quieren la libertad para ellos. Y les conviene regionalmente y políticamente que los otros factores en juego, los reyesuelos y los tiranos de este continente y de este mundo, estén ahí. Porque son parte del ajedrez político en el cual ellos llevan la delantera porque son los campeones. Los americanos no son amigos del pueblo de Cuba, no quieren la libertad y el pueblo de Cuba no puede esperar nada de los americanos. Nunca han sido nuestros amigos ni nunca lo serán. Los americanos tienen de Cuba lo que ellos necesitan: Guantánamo, y al pueblo de Cuba en Miami, que es donde les interesa que esté. A ellos la isla de Negro, la isla del Diablo, la isla, el Principado Satánico del Caribe no les importa, les conviene que esté allí. Franco Sánchez sí tiene salvación. Sí tiene salvación porque el hombre, perdón, ama la libertad aunque no la conozca, José Martí. Y vive y late como una semilla que puja por nacer aún en medio de las piedras el anhelo de la libertad en el corazón de un pueblo esclavo. Sí. No había esperanza para el pueblo de Israel en Egipto. Llevaban, desde que Dios llamó a Abraham hasta que Moisés lo sacó, pasaron 430 años. Tuvieron más de 240 años desde el día que José llegó a Egipto hasta que salieron en los días en que gobernaba el faraón Metecta. Y aparentemente no había esperanza, pero en el reloj de Dios había llegado la hora de la libertad. Y Dios les levantó un libertador. Y el pueblo de Cuba también. En el reloj de Dios, Dios tiene un día programado para el pueblo de Cuba sea libre. Y va a llegar. Porque Dios tiene sentimientos para el hombre. Mira los sentimientos que tengo para ti. Son sentimientos de paz y de amor. Sentimientos bonitos para darte un futuro y una esperanza. Y Dios ama tanto a los cubanos como ama a los colombianos, que un día también Dios le va a dar paz a los colombianos con todas esas guerrillas, con todos esos grupos narcotráficos. Todo llegará según Dios lo ha establecido en su propósito y en su amor. Gilbertico Pérez, deja el odio a los americanos, la historia cambió. Gilbertico Pérez, tengo un gran aprecio. Yo no le tengo odio a los americanos. Yo hago un análisis de la realidad. ¿Ok? El fanatismo no puede estar por encima de la realidad. Y por eso es que la gente se convierte en tarrú. Porque la pasión por la jeva es más grande que la realidad de la moral. Por eso hay hombres tarrú. Porque la pasión es más grande que la realidad de que eres un tarrú. Entonces, por eso es que este pueblo vive engañado. Porque la pasión por los americanos es más grande que la realidad. Ahí está la realidad. Ahí está todas las expediciones que Martí organizó. Ellos mismos las incautaron. Y ellos mismos nos volvieron a vender las armas 3 veces. En el plan de la Fernandina. Ellos siempre prohibieron que los cubanos salieran desde su territorio a liberar a Cuba. Ellos olvidaron la deuda histórica del pueblo de Cuba,
que el pueblo estadounidense tiene con el pueblo cubano, que gracias al pueblo de Cuba, Estados Unidos hoy tiene su libertad. Ellos tienen una república libre gracias a la plata de los cubanos, que Cuba era el territorio más rico del mundo, y desde Cuba se recogió el dinero para enviarle dinero a Washington cuando estaba cercado en Pensacola, cuando Miller, el invierno y la viruela tenían su ejército al borde de exterminio. Se les olvidó. A ellos se les olvidó que miles de cubanos pelearon en el ejército de la Unión y que uno de los hombres más grandes, amigos de Washington, está enterrado al lado de Washington, era un negro cubano liberto que llegó a ser general del ejército de los Estados Unidos. A ellos se les olvidó eso. Ellos enviaron el Maine a Cuba. El Maine explotó en circunstancias dudosas. Hoy a ciencia cierta no sabemos si fue provocada la explosión, si fue un error, si fue que el calor salió por el calor del carbón, cuartos de explosivo, o si fue torpedeado por España para escamotear el triunfo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en 1912 ellos hicieron un dique seco en la vía La Habana, sacaron los restos del Maine, hicieron un estudio de él, no dijeron nada, lo remontaron una patana y en el medio del estrecho de la Florida, a 4 kilómetros de profundidad, dinamitaron la patana y del Maine no quedó ni recuerdo. Es lo que sabemos. Que impusieron la enmienda Plan Cuba para tener sobre nuestro país autoridad. Ahí entendimos que no habían ido a la guerra bajo el supuesto argumento de ayudarnos por la crisis que había provocado Weyler con la reconcentración. Sus intenciones eran quedarse con Cuba, anexarla a la Unión. Hubo 2 intentos en el pasado, ya te lo dije, uno con Jefferson y el otro con Jackson. En una ocasión se ofrecieron 8 millones de pesos y en otra ocasión 200 millones de pesos. Y fíjate si era importante para sus intereses geopolíticos, y ya miraban a Cuba con ojos de águila, que ellos pagaron a Napoleón 15 millones por la Luciano y al zar le dieron 7.8 millones de dólares por la Alaska. Y por Cuba ofrecieron 8 millones y después 200 millones de pesos. Oro. Porque querían a Cuba. Estados Unidos no podía soportar que una islita insignificante de apenas 5.8 millones de habitantes exhibiera una ciudad tan rutilante como Nueva York o como Los Ángeles. Estados Unidos no podía aceptar que la mafia fuera a Cuba, a convertir a Cuba en la meca del juego. Estados Unidos no podía aceptar que en Cuba se habían ganado los derechos civiles del año 1928 y que todavía en Estados Unidos, en el país más poderoso del mundo, existían organizaciones pro-blancas que exterminaban y mataban a personas de color. Y que en Estados Unidos los negros no tenían derecho y en Cuba que era presidente. Ellos no podían aceptar eso. Y un negro presidente del Senado. No podían aceptar que hubiese negros ricos en Cuba. No podían aceptar que hubiesen políticos en el Senado ricos. No podían aceptar que Blas Roca Calderillo, que era negro, fuera presidente de un partido político. Eso nada más se veía en Cuba. Y entonces todas estas cosas estaban frente a los ojos. No podían entender como una islita había logrado socialmente lo que ellos no, que tenía ya el derecho a la licencia de maternidad, que habían puesto como pago mínimo salario de empleados domésticos y jornaleros $1, que tenía una jornada laboral de 8 horas, que se había logrado, se le había puesto fin a la segregación racial, que las escuelas para abrir tenían que tener 50% de matrícula negra y 50% de matrícula, que habían hecho una ley contra el monopolio primero que ellos, que fue la ley contra el latifundio, que era la 99-100. Podías tener 100 haciendas, pero de 99 caballerías. No podías tener 100. Que habían logrado la huelga de la moneda, donde la moneda española oro y la moneda americana oro, que una tenía 32 gramos y la otra 28, tenían el mismo curso legal y el mismo valor numismático en la nación. Ellos no podían aceptar eso. No podían aceptar que un hombre de la raza negra viajar a los Estados Unidos a buscar el diferencial azucarero por un rollo de millones de pesos y que ese dinero un gobierno de Cuba se lo distribuyera a todo el mundo. No podían aceptar eso. No podían aceptar que frente a sus ojos se levantara una nación con un desarrollo
desarrollo enorme como era Cuba. No podían aceptar aquella nación de negros con lujos tan exquisitos, de negros tan bien vestidos, de una música y una cultura. No podían aceptar que la inmigración llegara a Cuba y no a su país. Ellos miraron como un dolor, como en los días de la guerra civil, 150.000 familias españolas decidieron ir a Cuba y no a Estados Unidos. Ellos veían que nuestra moneda valía más que el de ellos. Y no podían aceptar eso. Era como dice Pete Garrido, los zapatos y el sayo le quedaban muy grandes. Había que destruir eso. Y utilizaron todo y vieron en Fidel Castro el hombre para destruir Cuba. Más nada que eso. Yo la pregunta que hago, y termino mi directa con esto. A alguien le cabe por la cabeza, a alguien le ha pasado por la cabeza imaginar a Cuba en el año 2025 en democracia y en libertad, comparando los estándares económicos de riqueza y de prosperidad de los años anteriores al comunismo, utilizando todo lo que había sido la nación y de dónde veníamos nosotros. En apenas 17 años nos recuperamos de una guerra donde le dieron candela al país completo. Y otra vez recuperamos nuestra industria azucarera, minera, cafetalera, tabacalera y ronera y nos convertimos en la primera potencia azucarera del mundo. Cuando Fidel Castro llegó al poder, Cuba era la azucarera del mundo. Había un eslogan que se repetía por el mundo: sin Cuba no, sin azúcar no hay país. Y en el mundo se decía: sin Cuba no hay azúcar. Se habían hecho estudios por el crecimiento poblacional, lo que era Cuba y lo que se había convertido. ¿Qué habría sido de nosotros hoy? Habría sido un país del primer mundo, más desarrollado que Dubái, al mismo nivel de Japón. Y socialmente había sido mejor que los Estados Unidos. En nuestro país no ahorcaban a nadie por ser negro. En nuestro país no había una organización del Ku Klux Klan, porque el recuerdo de la chambelona estaba grabado en el corazón de toda la nación, en aquel capítulo horrendo de nuestra historia, el más vergonzoso y el más bochornoso. El pueblo cubano lo guardaba en su corazón con dolor y nunca más se repitieron los sucesos de la chambelona. Nuestro país fue víctima de una conjura y un complot mundial y sigue víctima de ese conjuro y de ese complot. Félix Mandariaga, que no es un bluff. ¿Qué cosa es un bluff? 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 Félix Mandariaga, claro que existe. Claro que existe Félix Mandariaga.
Él está en Santiago de Cuba. Es un patriota excepcional. Fue miembro de la UNPACO. Claro que existe Félix Mandariaga, claro. Me voy, los quiero mucho, un abrazo. Voy a trabajar, es domingo, voy a ganarme el pan. Voy a ir a tumbar por allá unas columnitas que tengo que tumbar en una casa. Y por la tarde, si Dios quiere, vengo. Buenos días, Tomás Armando. Coopere con este canal, hágase miembro de este canal, compre una suscripción, deje su comentario que desde ayer están dejando comentarios y los números del canal comenzaron a subir otra vez. La cosa está en los likes y en los comentarios, que teníamos el canal el número rojo y cuando se pone el número rojo lo restringen. El canal lo tuvimos restringido 3 o 4 meses porque la gente no comentaba nada y no porque lo restringen no llegan las notificaciones. Den el comentario y den el like, por favor. Nada, yo no, yo hablo de disímiles temas. Yo hablo de disímiles temas. Los quiero mucho, un abrazo, ya me voy. Llevo 1 hora 17 minutos. Yo por ese grande amor que les tengo, les regalo ese tiempo a ustedes. Pero yo soy un tipo que tengo una meta en la vida. Y ahí estoy enfrascado en un negocito. Es normal. No tenemos luz, pero nos ilumina el recuerdo glorioso del comandante. ¿Qué es más luz que esa? El faro de guía del pueblo de Cuba. Laurence Marcos. Claro, chico, estás loco. Estados Unidos no puede ver el día. Mira, el mundo tiene. La gente está equivocada con estos temas. Mira, en el siglo XX, los 2 sucesos más gloriosos del siglo, los 3 sucesos más gloriosos del siglo XX fueron el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos en septiembre se pactó en el Missouri la rendición de Japón, ese es el día más... La Segunda Guerra Mundial no terminó el 9 de agosto del 45, no terminó en septiembre, porque todavía Estados Unidos y Japón estaban en guerra, y Stalin estaba en guerra con Japón, y China seguía en guerra, estaba en guerra Corea, y estaba en guerra todo el Asia-Pacífico. El fin de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro y la caída del muro de Berlín son los 3 sucesos más gloriosos del siglo XX. Están en las estadísticas mundiales. Yo creo que el día más glorioso de la humanidad, solamente comparado con el día que Cristo nació en Belén o por el día que murió el Señor, será el día en que el pueblo de Cuba recupere la libertad. A mí me parece ver ese mar de Miami, de toda la costa de Estados Unidos, esos aeropuertos del mundo, abarrotados con millones de cubanos que quieren ir a Cuba a celebrar el Día de la Libertad. Ese suceso a la región, a Estados Unidos, lo atemorizan. Ese suceso significa una Florida empobrecida, sin turismo. Sin turismo y sin cubanos, la Florida no es nada. Estamos hablando del 4º estado más rico de la Unión. Estamos hablando de uno de los estados que decide quién se sienta en la... Mira el poder de los cubanos, cuál es. Que los cubanos pueden decidir quién teóricamente se sienta en la Casa Blanca. Un estado netamente republicano por los cubanos. La Florida. ¿Qué va a ser del emporio hotelero que tiene el mundo en Estados Unidos, en la Florida,
cuando los cubanos se vayan a su tierra. Eso no lo pueden permitir. ¿Qué va a pasar con Cancún, con la República Dominicana? ¿Quién podría competir con nosotros? Tal vez la República Dominicana. ¿Qué va a pasar con la cuota azucarera, los 6 millones de toneladas de azúcar que nos quitaron? Hay que devolverla. ¿Y quién nos va a devolver los activos que están congelados? De aquella reserva internacional de divisas que teníamos, que era la más grande del mundo después de los Estados Unidos. Fuimos el segundo país en tener una reserva internacional en dinero. Nadie la tenía. ¿Cuánto se invertiría en Cuba? ¿Cuánto se reconstruiría en Cuba? ¿Qué no invertirían en Cuba las grandes compañías? Entonces, eso no lo puede aceptar nadie. Claro, ahí es donde Fidel Castro ganó la pelea. Hasta tanto el pueblo de Cuba no se siente a conversar sobre la patria, esto nunca llegará a ningún lugar. El día que tú ves que se juntaron los cubanos, vamos a hablar, el día que exista otro Guaymar, otro Jimaguayú, otra Yaya, otra constituyente del Cerro, otro pacto del Guajay, otra preconstituyente del 40 y otra constituyente del 40, entonces ese día la tiranía va a temblar. Hasta tanto ese día no ocurra, todo aquí es aire frito, mentira y cuento. No hay consejo para la guerra desde donde no se puede hacer la guerra. No puede haber paz donde se vive en odio. No hay, Cuba decide donde no se decide nada. Todo es una mentira y un cuento aquí. Primero, esta gente no sabe nada de política. Y después son personas deshonestas, víctimas de mil cosas. Desde la herencia cultural que tenemos hasta la deshonestidad propia del cubano, que ha ido incrementándose y alimentándose por 60 años de barbarie y de pérdida de todo valor físico y moral. Sí, yo creo que sí. El pueblo de Cuba ha perdido casi su identidad. Yo pienso que... Pero bueno, a mí no me queda nada. Yo sé que la vida del hombre es un tránsito pasajero en este mundo. Yo fui el mejor nieto del mundo, he sido el mejor marido del mundo, he sido el mejor padre del mundo, el mejor amigo, el mejor patriota. He sido el mejor ciudadano. Nunca he hecho nada fuera de la ley, ni allá ni acullá. La única ley que he quebrantado es la ley de la opresión que la tiranía castrista le impuso a mi pueblo. Fuera de eso, siempre he sido un hombre honesto, con una moral. Yo he dedicado mi vida a esta lucha. Y como yo, miles de hombres la han dedicado. No nos queda en la conciencia nada. Por Cuba hicimos lo posible y lo imposible. No quedó de nuestra parte. Los quiero mucho, se me cuidan, un abrazo grande. Me voy. Nos vemos en la tarde si Dios lo permite. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga. Tarararararara, para siempre con el Salvador. Deje un comentario, por favor, deje un comentario. Deje un like. Si puede, compre una suscripción a este canal. No vale tanto, son 4 pesos, 5 pesos. Todo cuesta. Tengo que comprar un teléfono que vale 1000 y pico pesos, que este cabrón teléfono no quiere cargar, hecho de todo. Y todo cuesta. Hay que pagar internet, hay que pagar corriente. Es tiempo que se dedica. Son un grupo de miles de personas
un centavo, 20 kilos no es dinero. No sean miserables y tacaños. En Cuba estaban y tenían que pagar para no marcarse con la opresión el CDR, la Federación, el sindicato. Por eso, entre otras cosas, que este pueblo no va a ningún lado. Esto es un pueblo desatendido, desorientado y disociado de su realidad. Este pueblo siempre ha olvidado a los hombres buenos. Este pueblo olvidó a Bruzón. Era de que a Bruzón le hubiesen tirado a la alfombra roja. Ahí lo olvidaron. Por eso yo construyo mi propio destino todos los días, para que nadie me olvide. No espero nada de nadie a cambio de nada. Pero siempre es bueno que usted deje su comentario aquí, que usted dé un like, que usted comparte la directa, ayude a que este canal crezca. Hay personas que le dedican tiempo a este canal, que están llevando los números, que están llevando el contrato con YouTube. Hay un contrato con YouTube. Hay que hacer reclamos, porque este canal tiene una orden de restricción y todos los días de la vida la hija del Tocororo Mambí, para que esta directa llegue a más personas, tiene que hacerle un reclamo verbal escrito a YouTube para que nos saquen de ahí. No sé por qué caímos en número rojo en este canal. Sería por la indiferencia de la gente, por la patilla, porque la gente no coopera, porque la gente no... todavía no hemos encontrado un patrocinador para este canal con 50.000 suscriptores ahorita. Entonces, la única manera que tenemos de salvar este canal es que usted coopere con este canal. Es la única manera. En estos días voy a dar un número de cel para que la gente done dinero. Que quiero comprarme una cámara profesional que vale 5.000, yo solo no puedo hacer. Vale $5.000. Y quiero pagar un internet de 200 y pico dólares. Y quiero hacer un estudio en mi casa como es, para hacer una directa como es. Y quiero pasar un curso de multimedia, y para pasar ese curso tengo que dejar de trabajar. Y yo tengo cosas que pagar en este país. Por eso trabajo los 7 días, porque si no, las cuentas me matan. Tengo otro proyecto en mente que se lo quiero compartir. Y cuento con ustedes. No tienen que dar 50, ni 100 dólares, ni 300 dólares. Yo no estoy pidiendo lo que usted pueda. Todo el mundo que pertenece, usted va a una iglesia y paga diezmo y da ofrenda y tiene contribución. Usted es parte de un sindicato y paga sindicato. Usted es parte de una logia y coopera con la logia. Usted es parte de una asociación y coopera. Y entonces, ¿por qué no quiere cooperar con el canal del Tocororo Mambí? ¿Por qué no quiere dar siquiera un like? Ni compartir el mensaje. Dígale a otra persona que estamos aquí. Compre una suscripción a este canal. Rebúsquese por ahí, a cualquiera le sobran 2 pesos. En estos días le voy a dar el número del cel del Tocororo Mambí, para ver si compramos una cámara profesional que vale 5.000 dólares. A ver si nos ponemos las pilas esta vez, porque para comprar el carro Bruzón tuvimos que parar la colecta. Llegamos a 1.015 dólares y ahí nadie dio un centavo más. A alguno que ha seguido dando por ahí. Esto es un compromiso de todo el mundo. Los mambíes estaban en la manigua, pero los tabaqueros estaban trabajando horas extras. De lo contrario, no se podía continuar la guerra. Toda operación en este mundo que usted haga la hace con dinero. Ayer el internet estaba malo, por eso mismo. Porque habían muchas personas conectadas y el internet se satura. Y ya este canal llegó a 40.000 suscriptores. Dentro de 3 meses más, no podremos seguir transmitiendo del teléfono, porque si se me meten 16.000 personas en el teléfono, como se le meten a Otaola, el internet del teléfono no sirve. Habría que tener un internet con un router y habría que tener una cámara profesional. Entonces necesito la colaboración de ustedes. Es la única manera, no lo podemos hacer de otra manera. Nuestra intención es que el mensaje llegue a todos los recónditos lugares donde haya un cubano. Ya le dijimos al pueblo de Cuba lo que hay que hacer. Ya el exilio sabe lo que hay que hacer. Ya la tiranía sabe lo que hay que hacer para sacar al país de la crisis. Ya el pueblo de Cuba sabe que la solución no está en tirarse a la calle. La solución está en que el exilio se organice para organizar la lucha, para llevar al pueblo de Cuba a su lucha final. Y si eso no se va a hacer, entonces la tiranía tiene la opción de abrir la economía para sacar al país de la profunda crisis donde el pueblo de Cuba está, gracias a la nefasta obra del Partido Comunista y de la familia Catorro. He dado a todo el mundo todas las opciones y nadie elige ninguna, porque a todo el mundo le conviene que eso siga así. La tiranía vive de lo mal que vive Cuba,
y el exilio vive de lo mal que la está pasando Cuba por la tiranía. El pueblo de Cuba es el niñito con la garrapata. Y los médicos son tanto el exilio malo de los falsos patriotas que han visto en la lucha una manera de lucrar para beneficio personal, de esos que te dicen tírate a la calle, que la calle es la solución, pero ellos están a 90 millas del problema, comprándose fincas, comprándose casas y comprándose casas con playa, mientras que tu hijo, que sale a la calle deseoso de libertad, que sí la solución es la calle, pero cuando haya organización, cuando haya con qué socorrer a los que están en la calle, no es salir a la destampada y a la estampida, es organizar la lucha. Sin organización y sin disciplina esta lucha no va a ningún lugar. Si no vamos a hacer esto, entonces vamos a quitarnos a un lado para que el glorioso Partido Comunista, la fuerza rectora y guía de la sociedad cubana, la que ha conducido hoy al pueblo de Cuba al abismo de desesperación donde está, lo pueda traer de vuelta, porque los que sí tienen la llave y el mando para hacer volver al pueblo del infierno donde están hacia el paraíso económico son los comunistas. Ellos sí lo pueden hacer. Nadie está más capacitado para sacar al pueblo de la crisis que el Partido Comunista. Ahora, que estos huevú comunistas descarados no lo quieran hacer es otra cosa. Aún con el Partido Comunista se puede construir un país próspero, un país donde los hombres al menos tengan derecho a una de las dos libertades que son esenciales para la vida, que es la económica y es la espiritual. Si no podemos tener la espiritual por el momento, por los horrendos crímenes que tienen los Castro, por toda la maldad y la crueldad y todas las deudas que tienen, al menos busquemos la económica para reconstruir a Cuba, para que nazcan generaciones de cubanos enamorados de un proyecto económico, social y cubano que dé un lugar un día a la libertad que todos esperamos. Los quiero mucho, que Dios me los ayude. Nos vemos más tarde si Dios quiere.